Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este nuevo programa Yashay Huasi. Muchas gracias a todos los que siguen a través de nuestras transmisiones, a ustedes por estar aquí en las instalaciones de nuestra biblioteca Alberto Quijano Guerrero. El programa Yashay Huasi es un convenio creado con el Banco de la República y el colectivo Ciencia en el Bar, que tiene como fin resaltar la construcción del saber a través del diálogo. Le damos la bienvenida al doctor Jesús Cabrera, director del Departamento de Química de la Universidad de Nariño, doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Valle, quien compartirá una charla muy amena partiendo de la pregunta: ¿sienten lo mismo las mujeres y los hombres? Profe, sea cordialmente bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias a la Biblioteca Alberto Quijano Guerrero por la invitación y a Ciencia en el Bar, que nos permite conversar unos cuantos minutos. La pregunta que ustedes ven allí, pues quizás habrá tantas respuestas como asistentes aquí, incluso muchas más, no crean que la vamos a poder responder. Para empezar, miremos un meme aquí. Estamos en la época de los memes, ¿no? No vayan a creer que esto es serio, pero básicamente sirve como introducción. Aquí tenemos un cerebro de hombre, un cerebro de mujer, y pues llama la atención que parece que hay diferencias, ¿no? En este caso les llamo la atención, no sé si se alcance a ver, este minúsculo puntito
que dice ser la cantidad de masa cerebral que utilizamos los hombres para escuchar a los bebés cuando lloran mientras nosotros dormimos. Y por acá este otro casi tan pequeño como que es la cantidad de cerebro que utiliza una mujer para conducir un coche. Bueno, ya en serio, como esto es tan complejo, veamos a ver qué han dicho las personalidades grandes de la humanidad. Aquí tenemos a Hipócrates, el padre de la medicina. En realidad es el padre de la medicina occidental. Lo que pasa es que nosotros, como con este cerebro occidentalizado que tenemos, pues para nosotros es suficiente decir que él es el padre de la medicina, ¿cierto? Él decía respecto a esta cuestión de sentir, de los sentimientos, que eso estaba en el cerebro, 5 siglos antes de Cristo, 25 siglos ya. Un poquito más adelante, un siglo después, este otro señor, Aristóteles, dijo, no, pues cómo es que los sentimientos van a estar en una víscera, esto tiene que estar en el alma, en una cosa pues de mayor calado, digamos, espiritual. Y bueno, la idea es que de esa época en que esta gente se puso a pensar las grandes cosas, las grandes inquietudes, pasó mucho tiempo y no se encontraron grandes avances, pasaron más de 20 siglos y no hubo mayor avance. 20 siglos después, este señor, Blaise Pascal, el padre del racionalismo moderno, ¿sí?, decía que de lo único que nos podíamos fiar era de nuestro intelecto, ¿sí? Pienso, luego existo, es decir, el pensamiento es el que me origina todo. Este señor pues también apoyó bastante con la filosofía positivista que le da sustento a las ciencias. En esa misma época un paisano de él decía no estar de acuerdo en todo lo que él decía porque pues tenemos que buscar razones también en las sinrazones. De hecho, pues como ven, pasaron 20 siglos y no había todavía posibilidades de que nos pongamos de acuerdo. Y la cosa pues está como complicada todavía porque nosotros padecemos un problema, decía Facundo Cabral, que vivimos en la angustia de tener razón, ¿sí? ¿Quién tiene razón? Como les digo, la pregunta está planteada, todos vamos a tener razón. Esto hagan de cuenta que vamos a hablar de fútbol o de geopolítica, de sentimientos, de lo que sea, todos vamos a tener razón. Es decir, yo no voy a tener mucha razón en este sentido, solo les voy a poner algunas cositas como para que entendamos. Llegados al siglo XX, alguien que siguió pensando en estas cosas, de pronto este señor en la línea de Hipócrates, porque también era médico, encontró, mirando con su pequeño microscopio, ¿sí?, digamos tejido cerebral de cadáveres humanos o de ratitas e hizo estos dibujitos se los puede encontrar en el Museo de Madrid, es una pieza histórica porque él dibujó eso que son las neuronas y pues gracias a esa estructura que él encontró le dieron el premio Nobel por descubrir cómo era la estructura del sistema nervioso. Y bueno, él dijo, mirando esa arquitectura, que quizás los humanos podemos moldear nuestro cerebro, ¿sí? En ese tiempo él no tenía cómo demostrarlo, estamos hablando de 1906 cuando le dieron el premio Nobel. Hoy en día, 100 años después, por allá en 2005, un par de químicos encontraron evidencias para esto y hoy en día sabemos que efectivamente sí se pueden establecer nuevas conexiones durante toda la vida. Entonces este señor, que es el padre de la neurología moderna, pues hablamos mucho de padres, ¿no? Así como el padre de la medicina era Hipócrates, el padre de la neurología moderna, y nos dejó esta buena noticia: existe la neuroplasticidad, es decir, durante el transcurso de mi vida yo puedo moldear mi cerebro, hacer nuevas conexiones, quiere decir que puedo aprender muchas cosas hasta en el mismo lecho de muerte, y si es que me estoy muriendo de viejo también se puede, ¿cierto? Y pues las damas que están aquí dirán, pues no, esto está lleno de padres. Esto se compone también porque es que ya estamos en otras épocas. Esta señora, en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues ustedes saben, la amenaza nazi hacía que la gente pues viajara de pronto para América.
ella era pequeña, sus padres emigraron a Estados Unidos y en ese tiempo pues no era lo común que las mujeres estudiaran. Sin embargo, el padre pues consintió que ella estudiara y ella, inspirada pues en Santiago Ramón y Cajal, estudió medicina y estudió neurología. Y para 1946 se encontró una sustancia química que la llamó factor de crecimiento nervioso. Y pues un factor de crecimiento quiere decir una sustancia que uno le aplica a unas células y hace que se reproduzcan. Y pues como a nosotros nos habían contado, las neuronas no se reproducen. Hasta todo el final, casi hasta finales del siglo XX nos vivieron diciendo eso, pero esta señora en 1946 dijo esta situación y lo presentó ante la comunidad científica, y cuando soltó esa bomba en la comunidad científica le dijeron, pero ¿cómo nos va a venir usted a decir aquí que es que las neuronas se reproducen? Más bien, muestre cosas propias de mujeres. Eso fue lo que le dijeron, 1946. Sin embargo, pasaron muchos años, se acumuló evidencia y para 1986 resulta que la evidencia le dio no solo la razón, sino el premio Nobel de Medicina a esta señora. Y pues, gracias a ella, sabemos que las neuronas sí se reproducen. Entonces, otra buena noticia que tenemos es la neurogénesis, es decir, nuestras neuronas sí se reproducen incluso durante toda la vida, ¿sí? Pero no en todas las partes del cerebro. Específicamente, una área donde más se reproducen es en un área que se llama los hipocampos, que son como el centro, digamos el disco duro, donde está el centro de la memoria y el procesamiento de los datos que nos llegan. El cerebro es un órgano bastante complejo que tiene muchas cosas. Entonces, entre neuroplasticidad y neurogénesis, pues ya como que este siglo nos trae buenas noticias, ¿cierto? Yo no soy… Es decir, llegué brutico a la universidad, pero puedo aprender muchas cosas. Es decir, si quiero estudiar a los 60 años, puedo empezar a estudiar alguna cosa y sé que me va a ir bien, porque tengo esas cosas. Esta señora es como un ejemplo de precisamente practicar esas dos cosas, neurogénesis y neuroplasticidad. ¿Cómo así que practicar? Dirán ustedes, porque depende de lo que uno haga. Ella, por ejemplo, aconsejaba, hay muchos tips, pero la pueden leer, que uno puede hacer, si es diestro, hacer las cosas que hace con la derecha, hacerlas con la izquierda, y eso estimula la generación de nuevas neuronas y pues obviamente estas también van a generar neuroplasticidad y conexiones. De hecho, pues entre más conexiones uno haga, parece que la gente incrementa su vida, ¿cierto? Su expectativa de vida. Ella murió como a los 106 años, pero a los 100 y algo, en una entrevista, ella pudo responder a esa comunidad científica que era especialmente masculina, que le dijo que mostrar otras cositas propias de mujeres, y esta respuesta ya la dio cuando le dieron, después de que le dieron el premio Nobel, ya cuando de esa comunidad científica ya no existía nadie que estuviera vivo, pero ella sobrevivió todo ese tiempo, es decir, practicó lo que ella dijo. Entonces tenemos esas buenas noticias. Lo que hasta ahora no tenemos, además de neuroplasticidad, neurogénesis, es inmortalidad. Alguna otra persona, no sé, el primero fue un hombre, ella fue una mujer, quizás alguien de la comunidad LGBTI pueda descubrir eso de la inmortalidad, pero posiblemente hacia allá podríamos ir. Bien, entonces, ¿qué sucede? Ya sabemos que estas cosas radican principalmente en el cerebro, digamos, quedémonos en el cerebro. Y en el cerebro pues hay neuronas, son unas celulitas que, como ustedes las ven allí, tienen unas figuritas especiales, ¿cierto? Esto es una célula con su núcleo, estas son prolongaciones de las membranas que se llaman dendritas, esta es una dendrita más alargada en realidad que se llama el axón, pueden ser tan largos, si empieza una aquí en mi cuello puede ir hasta el talón, es decir, puede tener 1 metro y algo, ¿sí? Y si yo fuera una jirafa pues sería más largo. La idea es que estos son lo que llamamos los nervios, estos axones, pues se juntan de cablecitos y pues se comunican. Aquí hay una que está conversando con otra neurona y cómo conversan lo hacen a través de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Y bueno, ella puede comunicarse con otra neurona, con una célula glandular, con una célula muscular, etcétera. Se pueden comunicar con muchos otros tipos de células. La comunicación, metámonos un poquito en la intimidad para que vayamos entendiendo el fenómeno y podamos tratar de esbozar una respuesta a la pregunta que plantea la charla. Esta sería como una neurona, aquí está su axón, esta de otro color sería otra neurona que trata de comunicarse con esta, parece que está
físicamente en contacto. En realidad no hay un contacto físico. Si magnificamos esta partecita, tenemos lo de acá y hay un espacio. Todo esto se llama sinapsis, así como el sitio de psicología que tenemos por acá. La idea es que esta neurona que se encarga de producir estos neurotransmisores, con el impulso nervioso que viene por aquí, los libera aquí y estos son recibidos por unas proteínas que están acá que se llaman receptores. Y pues la idea es que si el neurotransmisor impacta sobre el receptor, se genera una respuesta y la respuesta depende de la sustancia química que llega, ¿sí? Y de hecho de esos neurotransmisores conocemos más de unas 2 centenas hasta ahora y es posible que hayan más. Un acercamiento más esquemático aquí indicaría que aquí, por ejemplo, podríamos liberar un neurotransmisor particular. Coloquemos el caso de la serotonina. La serotonina, bueno, la produce una determinada neurona, se libera, difunde, llega a su receptor, se genera una respuesta. La respuesta que se genera es interesante porque uno se siente de buen estado de ánimo cuando libera buena cantidad de serotonina. Entonces uno puede preguntarse, bueno, aquí van a haber diferencias entre las personas, ¿cierto? Habrá alguien que produzca buena cantidad de serotonina, habrá alguien que produzca la mitad nomás, entonces no tendrá muy buen ánimo, ¿sí? Habrá personas que producen demasiado poquito, entonces ya no estoy en estado de ánimo bueno, de pronto estoy triste o quizás una tristeza profunda, a eso le llamamos depresión. Entonces, bueno, ¿qué hicieron los farmacólogos y los químicos aquí? Hay un truco aquí, ¿cierto? Esto se libera y tiene que llegar acá, pero resulta que esta neurona que liberó también tiene unos receptores que pueden recaptar el neurotransmisor. Bueno, ustedes dirán, ¿para qué lo recapta? Si no está disponible aquí, pues no se va a generar el efecto, ¿sí? Es porque no nos podemos quedar en ese mismo estado de ánimo. Imagínense ustedes si están de buen estado de ánimo todo el tiempo y si ya les toca ponerse a contestar un parcial, pues están tan de chéveres que ni siquiera van a tener forma de concentrarse. Es decir, tenemos varias formas de sentir. Entonces, para solucionar el problema de algún tipo de depresión, los químicos generaron este compuesto, que es la fluoxetina. ¿Y qué hacía? Pues este se une a esos receptores que están en la neurona que lo produjo para que no se regresen y puedan mantenerse más tiempo y así esas personas que producen poca serotonina tengan un mejor estado de ánimo. Les cuento que ha sido uno de los grandes inventos del siglo XX, que le ha mejorado la calidad de vida a millones de personas a través del mundo. Claro que este señor, que es un filósofo, dice que también a través del pensamiento uno puede mejorar sus estados de ánimo. Por eso ese libro lo podrían leer, se llama Más Platón y menos Prozac. No quiere decir que solo vamos a leer a Platón, es como un ejemplo. Todos los filósofos tienen respuestas a las grandes inquietudes que podemos tener y que nos pueden generar angustias y cosas especiales. Entonces, pues, les recomiendo ese libro que es bastante interesante. Ahora sí, ¿qué tantas cosas puedo sentir yo? Pues sí, básicamente estas cosas que ven ahí en esa gráfica son emociones. Ahí pueden reconocerse ustedes en todos esos estados. A veces pueden estar furiosos, a veces tristes, enojados, no sé, con miedo, alegres. Y esas emociones básicas pues son unas, digamos, gobernadas por algún tipo de neurotransmisor y nos ayudan a la supervivencia. En algún tiempo nos ayudaron a la supervivencia. Por ejemplo, si siento asco de algo, por ejemplo la imagen que está acá, ustedes dirán, ¿para qué siento asco? Pues si yo no tuviera asco de una comida que está en descomposición me podría enfermar y pues obviamente eso no está bien. O si no tengo miedo, pues un tigre me puede almorzar y pues hasta ahí llegamos. Bien, entonces, como hay muchos neurotransmisores, hablemos de, voy a ponerles algunos ejemplos, unos 8 para que nos hagamos una idea. Aquí tenemos uno que ustedes lo conocen como una hormona, ¿cierto? Resulta que se parecen mucho. La adrenalina tiene que ver con la concentración, pero toda sustancia química que está en un organismo vivo puede desempeñar varias funciones. ¿Sí? Eso es una cosa bien especial. Es decir, libero adrenalina, la conocemos más para mejorar la actividad física, ¿cierto? Esos deportes de alta adrenalina hacen que yo rinda más y estoy con más adrenalina, de pronto soy un mejor luchador, pero miren que también tiene que ver con la concentración. Otra de las cosas que hace es aumentar el número de latidos del corazón
¿Y eso para qué, dirán ustedes? Pues precisamente, entre más bombee el corazón, más sangre llega a los tejidos, especialmente a los músculos, y yo puedo físicamente desempeñarme mejor, ¿sí? Junto con este neurotransmisor se libera este otro, que es la noradrenalina, se parece un poco el nombre. Esta complementa como esa acción, porque si bien esta aumenta el número de latidos del corazón, esta disminuye digamos, la apertura de los vasos sanguíneos, de tal manera que estamos bombeando más y el tubito es más delgado, pues la sangre llega a más presión y eso mejora pues la situación ante un posible peligro. Podría yo predisponerme a la lucha, es decir, yo estoy un poquito bravo si tengo noradrenalina, o yo calculo, ¿cierto? Si lo que viene es un pequeño gatito, a lo mejor yo puedo hacerle frente, es decir, lucho, pero si ese gatito es demasiado grande, pues yo tengo que salir corriendo. No, más o menos, no es que piense mucho, eso se hace de manera instintiva, afortunadamente. Dopamina. Esta tiene que ver mucho con el placer. Cuando yo libero esto, siento una sensación de placer, y cuando uno siente una cosa que es placentera, pues trata de repetir esa conducta para volver a recibir esa recompensa de ese placer. Esta se puede liberar por muchas cosas, ¿sí? Puede ser por hacer ejercicio, por estudiar química, no sé, cosas que me generen placer, pues ustedes verán varias cosas bien interesantes. O cuando estoy enamorado también puedo producir esto, ¿sí? Y pues me va a generar adicción, y ese puede ser un problema para los que están en ese estado de estar perdidamente enamorados. Este lo mencionamos hace un ratito, que es la serotonina, la del buen estado de ánimo, ¿sí? Y hay factores externos que pueden, es decir, si acá el ejercicio me servía, pues aquí estar expuesto a la luz me sirve para que yo libere más serotonina. De hecho, la gente que vive en esos sitios donde hay invierno, donde tenemos un par de horas de sol al día, sufren de depresión invernal. Entonces, pues, no sé qué les pasaría a los muchachos emos que decían que vivían en piezas oscuras, que además se tapaban el pelo, pues obviamente no les llegaba luz y obviamente que iban a tener problemas de depresión. No sé cuál es a mí me parece que se extinguieron, no los he vuelto a ver. Bueno, el GABA, es un neurotransmisor que hace que yo me calme. Pues yo necesito estar calmado a veces, ¿cierto? Si no estoy calmado, estoy ansioso. Un estado de ansiedad no me permite concentrarme para nada. Entonces, pues, claro, esto me permite no solo controlar mis movimientos, sino también, pues, mejorar mi enfoque. Imagínense yo ansioso, y eso es lo que a veces a la gente le puede pasar, ¿cierto? Están resolviendo un parcial y con ansiedad como que el cálculo se les va mal, ¿cierto? Si es que es un cálculo, o la deducción también queda como mal. Entonces, pues, GABA o ácido gamma-aminobutírico, todos ellos son aminoácidos, sustancias químicas. Bien importante, la acetilcolina, lo estoy usando mucho en este momento. Mis cuerdas vocales son músculos, mi lengua son músculos, yo me estoy moviendo, estoy haciendo cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Ese es uno de los neurotransmisores con los que las neuronas se comunican con los músculos y me hacen mover. Sí, si no tuviera acetilcolina, pues estaría quieto, estaría rígido. Pero además, como todos sirven para otra cosa, me mantienen despierto, de tal manera que es muy difícil que yo me duerma si me estoy moviendo. Ya se entenderán por qué es que a veces se duermen escuchando una clase. Sí, y también es el truco, pues si están durmiendo tienen que salir a darse una vueltita y eso estimula este estado de vigilia que nos mantiene despiertos. ¿Sí? Y eso mejora el aprendizaje. El glutamato, otro aminoácido, todos son neurotransmisores, mejora la memoria, y pues si mejora la memoria también mejora el aprendizaje. También estimula la creación de esos nuevos contactos nerviosos de los que hablábamos de la neuroplasticidad. Es importante saber producirlo. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo? ¿Hay lecciones que nos enseñen cómo producirlo? Bueno, esa es la tarea que va a quedar pendiente. Y como último ejemplo que les quiero colocar, las endorfinas. Son un grupo más grande, son unas moléculas un poquito más grandes que estas, unas sustancias químicas. Estos son aminoácidos, estos son grupitos de aminoácidos que están encadenados, y estas me generan esa sensación de buen estado de ánimo, pero en exceso, se llama euforia, ¿sí? Pero además también tiene un efecto interesante que es la analgesia, es decir, me alivia el dolor. ¿Sí? Si yo estoy eufórico bailando con la chica que me gusta, no importa que ella me haya pisado con su tacón,
yo como que no voy a sentir, porque el efecto analgético se va a hacer sentir. Sí, esta es como la base de eso que llaman el masoquismo también. Hay gente que después del castigo siente alguna especie de placer. En el caso del ají es bastante interesante. Uno de niño le dan ají y eso pues es un estímulo muy doloroso, porque la lengua es muy sensible. Pero entonces uno genera endorfinas y nos volvemos adictos al ají, ya muchas cosas por el estilo. Bueno, no hay necesidad de darse un martillazo en el dedo para experimentar esto, podemos hacerlo con deporte, con cosas que nos gusten. Bien, entonces la idea sería que yo podría tener una mezcla de todo eso. Los sentimientos puros, aquí les dejo una cosa como para que se la piensen, son peligrosos. ¿Cómo así que sentimientos puros? Claro, porque es que, o sensaciones puras. ¿Sí? Si yo tuviera mezclas, si no tuviera mezclas, por ejemplo esta primera que se despliega aquí, cuando mi organismo, mi sistema nervioso está invadido de dopamina, ¿sí? Yo estoy en esa sensación de intenso placer, quizás he acabado de ingerir una alta dosis de una droga de esas fuertes y pues obviamente yo no estoy para nada más, entonces no está bien. ¿Sí? Otros puros, por ejemplo, noradrenalina. Si estoy preso de la ira intensa, pues no tengo control de nada. Igual por acá, si estoy demasiado eufórico, pues alguien que consumió marihuanita, pues de repente, pues sí está chévere, pero no está para hacer cositas que necesitamos hacer a veces, porque es que a veces hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer otras cosas también, ¿cierto? Bueno, y así pueden verse mezclas. Por ejemplo, esta es bien interesante. Si yo tengo bajita dopamina, bajita serotonina y bajito estradiol, que es un estrógeno que en las mujeres sube y baja en el ciclo menstrual, ¿cierto? Aquí hay diferencias ya entre hombres y mujeres. De pronto los hombres la tenemos a un nivel normalito, pero a ellas les sube, les baja, y si esto está muy abajo, y este que está aquí, que es el neurotransmisor que se produce cuando uno está con sueño, ¿sí? Que es la melatonina, pues ese estado depresivo es grande. O sea que la depresión no solo era por falta de serotonina, puede ser por muchos otros. ¿Sí? Bueno, una de las cosas que podemos llegar a sentir ya mezclando todas estas cosas podría ser esto, puede ser el amor, ¿cierto? Bueno, hay unos símbolos químicos, pero ya sabemos, como Hipócrates lo decía, esto radica en el cerebro, y el cerebro se imagina como lo que está aquí dentro de la cabeza, ¿no? Pero en realidad ahí hay varios órganos, no solo el cerebro. Cerebro es la porción más exterior, que es la corteza cerebral, es más abultada en nosotros los humanos y de pronto en los otros animales es más pequeñita, y esto tiene un poquito más de importancia. Entonces estos otros órganos, por ejemplo el cerebelo, tiene que ver con el control de los movimientos, ¿sí? Esta amígdala tiene que ver con los impulsos, con la agresividad, con esas cosas. Por aquí vamos viendo diferencias. Esa amígdala es un pelito más grande en nosotros los hombres que en las mujeres. Hay diferencias. Esta área tegmental ventral, ¿sí?, es el mayor productor de dopamina en el cerebro, ¿sí?, esa del placer, y esta va a estar relacionada pues con muchas cosas, ¿no? Les decía que en una de las etapas del enamoramiento ahí está presente esa dopamina. El lío es que cuando funcionan estas cosas, por lo general, como ya se conectan porque son neuronitas, se nos desconecta esta parte frontal de la corteza, ¿sí?, que es la de las cosas racionales, es decir, yo puedo desconectar la razón. De hecho, si estoy en intensa ira o estoy muy enamorado, no aspiremos a que la razón nos funcione muy bien, obviamente. Otras cosas que sabemos es que los dos hemisferios se especializan en funciones. Quizás el hemisferio izquierdo es más de corte racional y el hemisferio derecho más de corte creativo. Algunas mediciones parece que muestran que el hemisferio derecho es un poquito más grande en las mujeres que en los hombres, entonces ahí podemos ir viendo diferencias. Bueno, ¿y por qué son diferentes esos cerebros? Aquí ustedes tienen hormonas, una hormona femenina, una hormona masculina, estradiol, testosterona, es decir, estrógenos y andrógenos, que serían las hormonas distintas, ¿cierto?, de los dos distintos sexos. No quiere decir que las mujeres todas tengan hormonas femeninas y los hombres solo hormonas masculinas. Tenemos tanto hombres como mujeres de las dos, y dependiendo de las cantidades que tengamos, tenemos todo el espectro LGBTIQ+, y todo lo que vendrá, pues todo lo que se pueda encontrar. La idea es que pues acá hay un órgano en el cerebro que es el hipotálamo, que estimula a
una glándula que es la hipófisis y esta da la orden a las otras glándulas para que produzcan estas, en este caso la testosterona, pero la idea es que si yo estoy muy invadido de testosterona, si produzco mucho, si no hubiera un control que le diga, vea, deje de mandar órdenes porque hay mucha testosterona. La testosterona es la hormona del impulso sexual y también es la de la agresividad, ¿sí? Y pues ahí ustedes entenderán que si esto solo fuera de hombres, pues el impulso sexual también tiene que estar en las mujeres, si no ya nos hubiéramos extinguido. Entonces pues obviamente entendemos que las dos cosas tienen que estar ahí. Otra cosa que influye en los cerebros, bueno, en las diferencias entre los dos sexos, es que esa testosterona hace, pues cuando uno está en el vientre materno, más o menos a los 8 semanas de gestación, el pequeño testículo del varón ya empieza a producir más testosterona pues que el cuerpito de la bebé, que pues no produce tanta, ¿sí? Entonces esto me frena el crecimiento del dedo índice, de tal manera que en los hombres por lo general la relación índice-anular, si se divide la longitud del uno por otro, tiende a ser menor en los hombres y un poquito más alta en las mujeres, ¿sí? Y también hay una correlación con el homosexualismo relacionado con esto, porque tiene que ver con esas hormonas. Esa predisposición hace que los cerebros sean diferentes. Ya sabemos que el hombre es más de acción y la mujer más de empatía. Si tiene un problema, usted se lo cuenta más a una mujer, lo escucha más, le habla más y todo el asunto, y el hombre es más de acción, ¿cierto? Es decir, tiene cositas. Estabas al revés. Bien. ¿Qué diferencias también hay? Esta es una diferencia bastante vieja, el tamaño del cerebro en hombres y mujeres. Por lo general es más grande, aquí está en el azul, en hombres que en mujeres, aunque hay solapamiento, habrán cerebros de mujeres más grandes que algunos cerebros de hombres. Eso en principio se especuló por allá en el siglo XVIII de que era porque los hombres eran más inteligentes. Resulta que no, había sido que como el hombre por lo general tiene más masa muscular que controlar y pues el cerebro el que la mueve, pues obviamente entre más masa muscular, cerebro más grande. Vayan a ver el cerebro de un elefante, ¿de qué tamaño es? ¿Sí? O de una ballena, pues va a ser más grande. Y hay otras diferencias, pues que no es preciso entrar allí todavía, pues por el tiempo que ya se nos está agotando. Hoy en día tenemos unas herramientas ya en este siglo, ¿sí? Que es la resonancia magnética funcional nerviosa del sistema nervioso, después, y algunas con electrodos también para detectar la actividad cerebral. Este señor es un biólogo molecular que el día que fue doctor ya se graduó, sustentó su tesis y se fue para el Tíbet a conocer un poquito, a ver cómo era ese de los monjes tibetanos. Lleva 50 años meditando allá con ellos, ya no volvió. Pero entonces, como es un científico, permitió que le estudiaran y pues lo han catalogado como el hombre más feliz del mundo, imagínense, y lo logra con los niveles de dopamina que genera este hombre son 10 veces más grandes que los de una sobredosis de una de las drogas duras, pues. Y no es tan grande la cosa. Bueno, con esas técnicas que les decía, se puede encontrar que hay diferencias en las actividades del cerebro. Y esto es una cosa que podría ser un poquito complicada porque, por ejemplo, si yo cojo a un niño y le pongo a contar un cuento que no le interese, un cuentico para dormirlo, y está aburrido el cuento, la actividad cerebral como que es bajita. Si el cuentito medio le interesa porque ya es de su gusto, miren que se iluminan más regiones, eso es lo que mide esa técnica de resonancia. Pero si en el cuentito yo lo incluyo al chiquillo, es decir, estoy armando un cuentito, pero tú eres el que estás ahí, miren cómo se ilumina más. Quizás esta técnica, como les digo, la podrían utilizar para una entrevista de trabajo, no sé, para leerle el pensamiento, algo que podría venir en el futuro. La idea es que con esto hemos encontrado que hay diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres. ¿Sí? Este es un cerebro de hombre. Ante una actividad determinada que se lo ponga a hacer, normalmente se ve que hay conexiones, es decir, estoy pedaleando una bicicleta, listo. Las conexiones estos son los dos hemisferios, de adelante hacia atrás. Conectamos bien de adelante hacia atrás los hombres y esto nos hace, digamos, muy hábiles para manejar carro, nave espacial, lo que sea que ustedes quieran. Es decir, para las cuestiones de ubicación espacial y control motor, de pronto los hombres tienen una ventaja. No quiere decir que las mujeres no lo puedan hacer, sin embargo, veamos qué pasó con el de las mujeres. De pronto en la misma actividad, pedaleando una bicicleta, resulta que ellas pueden conectar los dos hemisferios, pero no de atrás para adelante.
Es decir, hay diferencias. Es decir, el cerebro es el mismo, pero la forma en que funciona es distinta. ¿Sí? Pues claro, ¿para qué les sirve a ellas esto? Pues los dos hemisferios mejor conectados hacen pues que tengan esa empatía de la que decíamos, de que puedan comunicarse mejor, manejan mejor el lenguaje, y de hecho pues todos ustedes sabrán que cuando estuvieron en el preescolar eran mejores las maestras que los maestros, ¿sí? Porque de pronto evolutivamente en otro tiempo se dedicaron más a esa situación. Aquí en esta imagen tenemos las áreas señaladas en color azul, donde son los hombres los que más usan cerebelo, ese que tiene que ver con el control motor que les decía, y miren otro ejemplo acá, la parte del lenguaje pues más rojita, que es de predominio femenino. No quiere decir que los hombres no podamos hablar, de hecho he estado hablando bastante rápido en este momento, también puedo hacerlo, pero si me pongo a alegar con una mujer, creo que llevo las de perder. De hecho somos diferentes. Por ahí volvamos a los memes del principio. Y pues bueno, se le tiene la contra, ¿no? Creo que, no sé si alcanzan a leer los que… Bueno, sí. Qué pena con las feministas extremas, pero somos diferentes. Que eso tenga que seguir siendo así es otro cuento, esa no es la discusión que estamos dando. Por el momento así somos. Haciendo estas comparaciones de imágenes de resonancia magnética funcional cerebral, encontramos que estos son heterosexuales varones, heterosexuales mujeres. Aquí está, digamos, cómo se ilumina la amígdala izquierda. Hace un rato les dije que la amígdala era más grande en los hombres, ¿cierto? Pero es la izquierda, la derecha es como del mismo tamaño. Entonces, aquí midieron la actividad de esa amígdala distinta a otras frente a una misma situación en una mujer. Ahora sí, miren ustedes, sí, cuando tomaron homosexuales, es decir, gays y lesbianas, y resulta que aquí tenemos el gay se parece más a la mujer y la lesbiana se parece más al varón. ¿Sí? Bueno, lo demás son imágenes que pueden ir mostrando cositas y ya para que ustedes hagan sus intervenciones también. Hay un artículo bastante grande de esto, pero si ustedes ven las áreas o el tamaño, en el cerebelo hay más área, más trabajo de parte de los hombres son de este color y aquí las mujeres un poquito menos. La parte del lenguaje, obviamente, si suman todo esto contra esto, pues nos llevan ventaja. La parte visual también, la corteza visual está acá atrás, de ahí que las mujeres saben distinguir más colores que nosotros, no tenemos ahí cómo competir con ellas. Bueno, habrá algunos que sí. Esta es otra de las cosas que tiene que ver con la conectividad. Aquí tenemos las mujeres y aquí los hombres. Da igual que estén en la China, que estén en Reino Unido, que estén en Alemania, que estén en Oceanía, que estén en Estados Unidos, hay más conectividad en las mujeres que en los hombres. Y eso tiene que ver con la testosterona, ¿cierto? Que no permitió esa conexión. Así como permitió que el índice no creciera, también tenemos esa situación. Otra situación que hay aquí es esta. Las mujeres saben que están en un periodo menstrual que cada mes se repite cíclicamente, algo que los hombres no conocemos, obviamente somos diferentes, y eso que tiene que ver con el comportamiento, con los sentimientos. Resulta que si sometemos a un estímulo estresante a una mujer, aquí estaría la línea, es decir, ¿cómo se mide el estrés? La cantidad de cortisol, que es otra sustancia química, que es la hormona del estrés, se sube mucho, ¿sí? Desde que le pusimos el estímulo estresante y se mide a distintos tiempos, se sube mucho. Pero miren que las mujeres que usan anticonceptivos orales se regula un poquito más. De hecho, se habrán dado cuenta que con los anticonceptivos la cosa como que mejora un poquito, sí, no solo para prevenir la concepción. Bueno, simplemente les dejo esos elementos para ver si se trata de contestar la pregunta inicial. ¿Sentimos igual? ¿Sentimos diferente? ¿Qué opinan? La palabra la tienen ustedes. ¿Cuánto sobró? Bueno, listo. Hay unos 3 minutitos para inquietudes, no tanto preguntas, porque ¿quién les va a responder esto si todo el mundo tiene la razón? Sí, se abre.
Bueno, ahí ya se me escucha, sí. Mi pregunta, bueno, cabe aclarar que yo no tengo mucha relación con la parte de ciencias exactas, sino más de ciencias sociales. Entonces mi pregunta va en relación a la construcción teórica de esta exposición que usted nos da. Y mi pregunta es si hay una diferencia entre esas concepciones antes de la caída del positivismo, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, y las nuevas corrientes. Quisiera ver un poco esa diferencia, porque siento que muchas de estas pueden llegar a ser un poco deterministas. Entonces quisiera ver esa contraparte. Efectivamente, no necesariamente desde estos tiempos, sino desde mucho tiempo atrás se viene entendiendo que esto fue producto de la evolución, y la evolución pues está, digamos, orientada por los estímulos a los que uno se expone. Por ejemplo, para partir de la época de las cavernas, las mujeres estaban más dedicadas al cuidado de los niños y a la educación de esos niños, y los hombres estaban más dedicados a la cacería de animales salvajes. Es decir, parece que por esa razón desarrollaron un poquito más la parte de la destreza motora. Sí, era una cualidad que los ayudaba bastante. Ahora sí, no quiere decir que la evolución haya parado, lo que pasa es que la evolución es un poquito lenta. Sí, por eso es que tenemos como esa base sobre la que ir construyendo. De hecho, algunos de pronto escuchan al cantante Silvio Rodríguez, yo lo escuchaba, pero él sigue cantando. Sacó una nueva canción que dice Eva ya no es la costilla de Adán, ¿sí? Porque obviamente lo que tú dices, ese determinismo pues lo traemos desde la evolución, pero no quiere decir que esto no vaya a cambiar con el tiempo, solo que no sabemos es en cuánto tiempo puede cambiar, ¿sí? Eva ya está por allá también yendo de cacería, ¿cierto? Y cosas por el estilo, cosas que eran exclusivas de los hombres. Gracias por la intervención. ¿Alguien más? Voy a leer preguntas de la página. Bueno, profe, hay unas preguntas en la página de Ciencia en el Bar. Por aquí Jesús Arbey nos pregunta: ¿en casos de accidentes cerebrales se produce neurogénesis? Adicionalmente, he escuchado de terapias que estimulan eléctricamente la médula y hay regeneración neuronal. Bueno. Sí, en el caso de un accidente cerebrovascular, pues hay una muerte neuronal. Las neuronas son delicadas en realidad. Si se les detiene el suministro de sangre, pues como son altamente aeróbicas, para los que no sean del área de química, aeróbico quiere decir que necesitan oxígeno, sin oxígeno mueren. De hecho, pues nosotros somos aeróbicos, ¿cierto? No es más que dejar de respirar unos 5 minutos y dejamos de existir. Las neuronas pues aguantan más o menos ese tiempo también. La regeneración de la que es más fácil recuperarse es la que tiene que ver con la neuroplasticidad, es decir, la formación de nuevas conexiones de las neuronas que ya están vivas ahí, ¿cierto? Porque no se mueren todas en un accidente cerebrovascular. Sin embargo, las que sí se generan nuevas, como les decía, están en el hipocampo. El hipocampo, que es el que tiene que ver con la memoria y con el procesamiento. Otra vez las mujeres, no sé por qué, tienen un hipocampo más grande, es decir, tienen más memoria y pues ponerse a discutir con ellas de detalle, la cosa es complicada, ¿sí? ¿Por qué no tal día dijiste tal cosa? Y uno ni se acuerda qué fue lo que dijo, ¿sí? Pues tienen un disco duro más poderoso en ese sentido. Pero ahí en esa parte, por ejemplo, hay un experimento bien sencillo, no fue un experimento, sino que se pusieron a mirar cómo era el volumen del hipocampo en los taxistas de Londres. Resulta que Londres es una ciudad que no tiene las calles marcadas como calle 13 con carrera cuarta, no, eso es, cada una tiene un nombre. Abbey Road, Piccadilly Circus, no sé, todos les toca aprenderse, les toca hacer una carrera como de 3 años al que quiere ser taxista por allá. Entonces, midiéndole el hipocampo, se encontró que como lo ejercita más, el hipocampo es más grande. También es más grande en los músicos que se aprenden muchas partituras para los diferentes
digamos, conciertos que tienen que dar. Pero si el accidente cerebrovascular es muy grande, pues la cosa sí es complicada, pues, pero con terapia se puede recuperar. No sé si quisiera contarles aquí un caso de una niña que nació en Estados Unidos y estaba bien, ¿cierto? Pero a los 18 meses, es decir, año y medio, tuvo una meningitis. Se murieron muchas neuronas, ¿sí? Y pues quedó sorda y ciega. Y la niña sorda y ciega, pues la educaron con el braille y con toda esa cosa, pudo terminar su primaria, su bachillerato, se graduó exitosamente de una universidad y con honores, porque llegó a ser una persona bien destacada. Es decir, toda esa muerte neuronal que hubo por la meningitis, pues en cierta medida con, digamos, los ejercicios mejoró. Bueno, profe, yo tenía como algo último pequeño. Era, bueno, después de esto, la charla para los que están continúa, digamos, ya no en transmisión, pero sí seguimos acá, ¿no? Charlando para que no se vayan. Profe, la charla, la pregunta que tengo es que hace poco leí un libro bien interesante de Jordan Peterson, no sé si lo haya escuchado, es un psicólogo canadiense, y el tipo habla de algo bien interesante, y él dice que gracias, digamos, a la cantidad de neurotransmisores que tenemos, también eso nos ubica de alguna manera en una jerarquía. Él dice que naturalmente, suena feo pues porque es como que naturalmente te colocaran ya en una posición, ¿no? Pero él dice que de alguna manera sí, porque si tu nivel de dopamina es bajo, estás muy estresado y demás, entonces tiendes también a enfermarte más y por lo tanto si vas mal, pues vas a terminar yendo aún peor, ¿no? Y bueno, y da muchos ejemplos de cómo actitudes, digamos, simples, como él dice, ponte de pie con los hombros hacia atrás, dice, ¿no? Como que afrontar con esa actitud erguida pues el diario también ayuda de alguna manera que haya una cantidad de neurotransmisores que te hagan, así sea poquito, sentir mejor. Entonces yo quería como su concepción a eso, una explicación como a esa parte. Sí, en neurociencias en este siglo pues hay un cúmulo de información importante y eso que tú dices, sí hay muchos trabajos que lo han documentado. Lo de la actitud, ¿sí? Hay trabajo, ustedes pueden buscar los papers. Si uno anda agachado todo el tiempo, lo predispone más hacia estar deprimido, por ejemplo. Sí, la actitud. Y eso pues también nos permite entender que estos neurotransmisores que nos permiten los distintos estados de ánimo, pues uno puede mejorar con cosas tan sencillas. En algún momento, pues entre toda la retahíla que les eché, hay ejemplos. Sí, la sola recomendación que daba Rita Levi sobre que uno puede hacer con la mano izquierda lo que hace con la derecha si es diestro, ya estimula una química especial que te capacita para muchas cosas. Y puede uno hacer de acuerdo a lo que se exponga, porque es que tenemos esas dos herramientas, ¿cierto? Neuroplasticidad y neurogénesis. Algo que nos permite, y es la buena noticia, aprender cosas durante toda la vida, ¿sí? Usted puede enseñarle a un abuelito alguna cosa, la va a aprender, ¿sí? Pero obviamente uno puede tener ya, como lo que comentaba el compañero, un determinismo, porque genéticamente yo puedo tener, digamos, mayor cantidad de receptores para un neurotransmisor, pero eso también puede cambiar, ¿sí? Porque si me expongo más, puedo generar mayor producción de esos receptores y mis estados pueden cambiar, ¿sí? Alguien que haya dejado una relación tóxica y encuentra una relación distinta se habrá dado cuenta de que cambia. Entonces, pues simplemente está bien lo que tú dices y hay mucha información. Queremos agradecer al doctor Jesús Cabrera por su valioso aporte a la construcción del conocimiento en este espacio y en este programa denominado Yasha Iguazí, que se hace en alianza con el colectivo Ciencia en el Bar y Banco de la República. Invitarlos cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales como Biblioteca Alberto Quijano Guerrero, en donde estaremos publicando los eventos que se realizan desde nuestra organización. Muchas gracias por seguir en esta transmisión, muchas gracias a ustedes por haber asistido.